Esta película tardó más de 30 años en terminarse, tiene un infierno lleno de criaturas, máquinas del mal y una trama que lleva a ninguna parte. Esta obra no es entretenimiento, es una experiencia onírica que refleja lo que vivió y sintió el director en todo su impresionante proceso de creación. Mucho de lo que verás a continuación parece no tener sentido, y no es que sea difícil de entender, es que el mismo director que trabajó en obras como Jurassic Park afirma no saber lo que hizo. Todo empieza con una cámara de buceo. Dentro está un sujeto con máscara de gases, un maletín y un mapa. Este desciende desde las alturas hacia lo que parece ser un mundo infernal que parece representar al infierno de Dante, o a las obras de Bosch, o incluso obras de H.G. Giger, el creador de Alien, el octavo pasajero. A lo lejos varias criaturas observan y le disparan para detenerlo. A pesar del ataque, el sujeto denominado el explorador en esta historia logra continuar su descenso. Mientras baja, atraviesa distintos niveles divididos en etapas. En uno de ellos hay enormes huesos incrustados en las paredes, semejantes a restos de dinosaurios. Más abajo aparecen figuras humanoides inmóviles. Más abajo, en uno de los muros, hay una formación extraña similar a una anatomía femenina. Finalmente llega al fondo y comienza a avanzar, aplastando pequeños gnomos sin darse cuenta. Todo el lugar está sumido en el caos, suciedad, ruinas, desorden por todas partes. El explorador consulta su mapa totalmente desgastado, como si se hubiera usado miles de veces. Él tiene una misión específica que cumplir que no será nada fácil. A lo lejos observa una construcción dividida en 3 habitaciones. En una hay un niño, en otra un pianista y en la tercera alguien atacando a una mujer. La violencia está en el aire. Cerca suyo ve un ser que se arrastra y que atrapa a una presa. Enseguida una especie de lagarto bípedo gigante elimina al ser que se arrastra mientras el explorador se esconde. El infierno de Dante es la primera parte de la obra La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri entre aproximadamente 1308 y 1321. Este infierno tiene forma de un gigantesco embudo excavado en la tierra. Está dividido en 9 círculos, cada uno reservado para pecados cada vez más graves. Cuanto más consciente y deliberado es el pecado, más profundo es el castigo. En la historia verás algunas escenas que representan a algunos de estos niveles. El explorador vuelve a revisar el mapa, se coloca en un punto específico y tira de una cuerda que le permite descender a un nivel inferior. Allí encuentra una especie de catacumba llena de cables, tuberías y estructuras metálicas. También ve una sala donde varios seres humanoides son electrocutados de manera constante e indefinida. Es un sitio donde son castigados toda la eternidad. A pesar de lo perturbador, el explorador no muestra ninguna reacción. Pronto llega a una palanca, la activa y continúa descendiendo. Mientras baja, observa a una gigantesca criatura alimentada sin descanso, condenada a comer eternamente, siendo como el tercer círculo del infierno de Dante, la gula. Más abajo hay una inmensa fábrica donde máquinas producen seres humanoides que avanzan en fila hacia diferentes lugares en este nivel. Muchos son eliminados por hornos, trituradoras, huecos o enormes máquinas industriales. Los pocos que sobreviven continúan trabajando sin descanso hasta que finalmente también mueren. Algunos levantan enormes bloques de cemento, pero cuando terminan su labor, las estructuras son derribadas, cayendo sobre ellos como fichas de dominó. Es un nivel donde trabajar parece carecer de sentido. Sin embargo, todo se repite en bucle. Lo que caracteriza esta obra es que su universo es cíclico en todos los sentidos. La muerte y el nacimiento están ligados, como verás. De pronto se oyen sonidos semejantes al llanto de un bebé, que también tiene un significado que te digo luego. Todos los humanoides se detienen para escucharlos y se reúnen frente a varias pantallas donde aparece quien parece ser su líder. Sin embargo, solo puede verse una enorme boca emitiendo aquellos sonidos. Mientras tanto, el explorador intenta consultar nuevamente su mapa, pero este termina desintegrándose por completo debido a lo viejo que es. Esta será entonces la última misión enviada a este inframundo. Pero seguro te estás preguntando, ¿qué es este sitio? Es el lugar donde la humanidad paga por haber hecho enojar a Dios debido a sus pecados, egoísmo y falta de empatía. De ahí viene el nombre, Mad God. Al inicio de la película hay 2 secuencias que explican el origen del caos y hablan de la ira de Dios. La primera secuencia empieza con una analogía con la Torre de Babel. En la película esta torre está rodeada de personas y de pronto una tormenta oscura, simbolizando la ira de Dios, la envuelve. La Torre de Babel en la realidad es una historia de la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis y critica la soberbia humana
de querer construir una torre que llegue al cielo, una torre que no respete la superioridad de Dios. Este es el primer elemento que hace referencia a la ira de Dios. El segundo elemento está ligado a un pasaje bíblico que también aparece al inicio y que te explico enseguida. Sin guía alguna, el explorador decide continuar siguiendo únicamente su instinto. Encuentra una pequeña abertura en el suelo y se introduce en ella. Tras descender, llega a un nuevo nivel repleto de pilares gigantescos. Allí cerca descubre una zona llena de maletines idénticos al suyo, todos de misiones fallidas anteriores, ya que se encuentra en un bucle infinito que se repite una y otra vez. En el lugar parece no existir ninguna salida. Abre su maletín y se muestra su verdadero contenido, una bomba. Comienza a programarla. Su objetivo siempre fue destruir el lugar. Sin embargo, antes de terminar, aparece detrás de él una gigantesca criatura mecánica que lo captura y se lo lleva, al mismo tiempo que la bomba inicia la cuenta regresiva, pero justo antes de explotar, se detiene y falla. El explorador es llevado entonces a un centro quirúrgico que está enfrente a una audiencia que observa la sala como si se tratara de una obra teatral, riendo y aplaudiendo. Después de despojarlo de todas sus pertenencias, unos cirujanos comienzan a abrir su cuerpo. Extraen documentos, perlas y diamantes, pero nada de eso les interesa. Lo que realmente buscan es una pequeña criatura con forma de gusano que llora como un bebé. Cuando finalmente la encuentran, una enfermera se la lleva de inmediato. Enseguida los médicos perforan el cráneo del explorador y colocan una serie de antenas conectadas a su cerebro. Gracias a ella logran acceder a sus recuerdos y observar aquello que vivió antes de iniciar su descenso hacia el extraño e interminable inframundo de castigos. Dios premia la bondad pero castiga la desobediencia. Es lo que se indica en Levítico 26, que tiene dos partes. La primera son las bendiciones de la obediencia. La segunda, y la que nos interesa, las maldiciones de la desobediencia, que se muestran al inicio de la película. Aquí te dejo un fragmento de lo que se dice en el pasaje bíblico. La idea es clara. La corrupción humana termina molestando a Dios, condenando a los humanos y destruyéndolos junto al mundo que los rodea. La Torre de Babel junto a Levítico 26 definen el tono sobre el cual se construye esta película. Volviendo a la historia, en una pantalla se muestra el mundo exterior de humanos de donde viene el explorador. Afuera hay un sujeto denominado como el último hombre, el cual trabaja como supervisor en un gulag ruso, vigilando a los prisioneros que trabajan sin descanso. Una bruja se acerca y le entrega un pequeño mapa. Este contiene la guía para llegar a ese mundo extraño de destrucción en las profundidades. El hombre guarda el mapa y luego se lo entrega al explorador. Lo introduce en una cámara de buceo similar al del inicio de la historia y lo desciende hacia las profundidades. Mientras la cámara desciende en la superficie, diversos indicadores de peligro aparecen en la máquina. Aún así, el último hombre continúa bajándola. Finalmente, el explorador llega a una enorme civilización destruida, una ciudad completamente arrasada que parece haber sido devastada por algún tipo de catástrofe o explosión. Esta ciudad volverá a aparecer al final. El mapa ha sufrido daños durante el descenso, pero todavía está en estado aceptable. Cerca encuentra una motocicleta abandonada que no funciona. También observa varias criaturas extrañas habitando las ruinas, entre ellas un búfalo bípedo acompañado de su familia. Más adelante encuentra un automóvil Volkswagen abandonado. Logra poner el vehículo en marcha y continúa su viaje. Recorre una extensa región desértica atravesada por géiseres. A lo lejos se ve un cielo tormentoso donde sobrevuelan enormes criaturas. Pronto llega a un gigantesco cementerio repleto de esqueletos de personas. Luego de cruzarlo entra en una zona de guerra donde hay disparos, explosiones, tanques y destrucción por todas partes, siendo este posiblemente el séptimo círculo de Dante, la violencia. A pesar del peligro, consigue atravesar la zona y alcanzar una región más tranquila, con estructuras rocosas, pero incluso allí continúan observándose detonaciones lejanas bajo un cielo oscuro y escalofriante. Siguiendo el camino del mapa encuentra una vez más un lugar lleno de maletines idénticos al suyo. Pronto llega a un camino en espiral que se hunde de a poco en las profundidades. El explorador poco a poco desciende por él, nivel tras nivel, internándose cada vez más. Mientras tanto, en la sala de operaciones dejan de observar sus recuerdos y apagan la pantalla. El ADN humano tiene forma de hélice simétrica, algo similar a una escalera. Aunque no sea una referencia evidente, el descenso que realiza el explorador podría interpretarse como una analogía del propio ADN humano. Bajo esta lectura, la película sugeriría que la humanidad está ligada a generar entornos como este inframundo, escenarios marcados por el caos, la destrucción y la guerra. En otro lugar, la enfermera transporta al pequeño gusano extraído del cuerpo del explorador
hacia una enorme cámara. Allí una gigantesca puerta se abre y una extraña criatura flotante recibe al bebé. La criatura comienza entonces un largo recorrido por un laberinto que parece abrirse a su paso. El suelo está cubierto por una superficie dorada y brillante, como si fuese oro. Durante el trayecto atraviesa un santuario de enormes figuras humanas inmóviles y después otros recintos habitados por seres extraños que permanecen quietos. Más adelante llega a una entrada custodiada por 2 búfalos de ojos rojos. La criatura continúa transportando al bebé, el cual llora desconsoladamente. Enseguida llega finalmente a una sala dominada por 2 enormes manos que sostienen ojos gigantescos. A quien busca es a un alquimista. El llanto de bebés no es coincidencia. Un bebé representa la vida, la dicha y la esperanza. Sin embargo, resulta curioso que su nacimiento esté asociado al llanto constante, como si estuviera triste por haber llegado a este mundo. El llanto del bebé puede interpretarse como una representación del sufrimiento inherente a la existencia humana, de la carga que puede implicar vivir. Cerca de ese lugar 2 criaturas como búfalos bípedos pelean salvajemente entre sí, como si estuvieran en el 5º círculo del infierno de Dante, el de la ira. En eso un ser pequeño y poco amenazante se acerca para detener la pelea. Acciona unas palancas que liberan descargas eléctricas sobre ellos, obligándolos a detenerse. Esta criatura es el alquimista. Cuando vuelve a casa abre un compartimiento oculto y arroja varios gusanos dentro de un pequeño ecosistema lleno de flores, plantas y formas de vida colorida. Los gusanos sirven como alimento para las criaturas que habitan ese lugar. Después limpia sus pertenencias y observa el mundo exterior mediante un largavistas. A la distancia contempla una zona de guerra con una gigantesca explosión atómica. En ese momento aparece la criatura que tiene al bebé gusano. Le muestra al alquimista una receta dentro de un libro de alquimia y este comprende lo que debe hacer. Enseguida aplasta al bebé gusano. Su sangre cae a través de un recipiente especial y, tras una serie de procesos alquímicos, es transformada completamente en oro. Una vez terminado el proceso, el alquimista entrega el metal a la criatura. Esta lleva el oro hasta un gigantesco horno y lo arroja en su interior. Inmediatamente ocurre una explosión colosal que destruye el universo entero. El tiempo, el espacio y toda forma de vida colapsan de manera instantánea. Sin embargo, tras la destrucción surge nuevamente la existencia. Aparece una célula, luego organismos cada vez más complejos y finalmente la humanidad. El universo renace por completo. Los seres humanos vuelven a construir ciudades, desarrollar tecnología, fundar empresas y reconstruir la civilización. Pero con el tiempo también crean nuevas armas de destrucción. Se muestra a unas jóvenes colocando una bomba en una ciudad y cuando ésta explota, toda la zona queda devastada, recordando a la ciudad en ruinas que vimos anteriormente. Con esto se evidencia que cada ciclo de renacimiento termina igual. El origen de una nueva humanidad y universo produce los mismos resultados y un mundo colapsado como el de este inframundo. Enseguida se observa el paso del tiempo, el cual avanza sin detenerse. Los habitantes del inframundo parecen haber desaparecido. Las estructuras y máquinas permanecen, pero ya no queda nadie. El infierno parece haber muerto. Finalmente, la bomba que el explorador había colocado anteriormente y que parecía haberse averiado se reactiva inesperadamente. Su cuenta regresiva se pone en marcha y esta vez termina explotando. El desenlace de esta historia muestra que todo forma parte de un ciclo infinito de nacimiento y destrucción. Un universo surge después de que otro termina. Una civilización se crea encima de la anterior. Las misiones de descenso se han realizado una y otra vez. Por eso existen tantos maletines abandonados, además de exploradores anteriores. El responsable de este proceso parece ser una entidad superior que parece experimentar y observar los resultados de cada ciclo. Un ser que concede una y otra vez la oportunidad de crear nuevos universos para comprobar si, en alguno de ellos, la humanidad puede escapar de su destino. Al final, los experimentos se detienen dando como conclusión que resulta imposible evitar que la humanidad termine construyendo los mismos infiernos que acabas de contemplar. Estos ciclos parecen también estar relacionados con el proceso de creación de la película. Por diversas razones, el director Phil Tippett tuvo que detener la producción de esta obra. Por ello demoró 30 años. Tuvo ciclos de detener el proyecto y retomarlo. El fin ligado al inicio, una y otra vez. Esto hace que la historia de la película esté relacionada con el mismo proceso creativo de su director. Las obsesiones y dudas de Phil
sacaron adelante una obra extremadamente personal, una obra confusa, extraña y profundamente simbólica, que explora algunos de los rincones más retorcidos de la imaginación humana y está llena de referencias e interpretaciones posibles. Descubrir esta película es como contemplar un espejismo. Llega un momento en el que ya no sabes si estás observando algo real o si estás soñando. Puede que te guste o puede que no. Lo que es seguro es que difícilmente la olvidarás. Si llegaste hasta aquí, espero que hayas conseguido más respuestas que dudas. Gracias por ver el video. No olvides apoyar mi contenido si lo disfrutas. Hasta pronto.